Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy EduCamps y como todos los viernes acá les traigo su desayuno mañanero, una venosa, potente y sustanciosa morcilla de noticias. Este resumen de noticias de gaming y noticias de tecnología, chicos, viene hasta la remanija, con el lanzamiento de las Radeon RX 6050 XT, más filtraciones de la GeForce RTX 4000, las GPUs de Intel que son puras vueltas, y el fin del amor entre FIFA y Electronic Arts. Ni hablar del bonus track especial para la generación de cristal criptoinversora. Todo esto y más en esta nueva morcilla de noticias. Así que chicos, no perdamos más tiempo y vamos a darle. Ahora que los Ryzen y los SSDs dejaron de hacer quilombo, es muy buen momento para dar el salto a Windows 11. Y qué mejor que hacerlo con una key de nuestro sponsor platino, categoría que me acabo de sacar de los huevos. CD Offers es un sitio de keys con excelentes precios donde podrán encontrar claves de Windows 10, Windows 11, Office 2019 y muchísimos programas, juegos y obviamente todo funcionando a un muy buen precio. Conseguir su key de Windows, Office o cualquier programa es súper simple, chicos. Solo tenemos que tipear lo que queremos en este buscador y listo. Al encontrarla le hacemos clic y nos va a enviar a la página de producto donde vamos a ver su precio final para los loros que no son parte de esta comunidad de primas. Si le damos a Buy Now nos va a pedir loguearnos o crear una cuenta para tener un perfil donde reclamar nuestra clave tras comprarla. Son 2 pasitos y ya está creada. Llenamos los datos y una vez en el checkout viene la mejor parte, mi suculento descuento. Con escribir CR20 en el apartado de código de promoción van a tener un descuento del 20% del total. Al cliquear en Submit Order vamos a pasar a la parte de selección del método de pago. Elegimos el que más nos convenga y listo. Luego de que pase todo el proceso de compra vamos a tener la key en nuestro User Center. Recuerden que las keys de Windows son OEM, lo que significa que solo pueden activarse en un solo mother. Pueden cambiar todos los componentes, hasta el CPU, pero el mother siempre tiene que seguir siendo el mismo y la key les va a funcionar. Ya saben chicos, si necesitan keys de Windows u otros programas, denle una mano al canal y compren su key en CD Key Offer con mi código de descuento. Ahora sí chicos, sigamos con el video. Arrancamos la morcilla con un poco de esperanza sobre la llegada de uno de los Metroidvania más esperados por la comunidad gamer. Hablo obviamente de Hollow Knight Silksong, la continuación del juegazo de 2017 que a 3 años de haberse anunciado seguimos esperando novedades. Sucede que hace algunos días se entregaron los premios Unity, básicamente un galardón de la empresa dueña del motor gráfico que premia a las mejores creaciones usando dicha herramienta. Bueno, Hollow Knight Silksong fue galardonado con el juego más esperado y en sus palabras de agradecimiento los australianos afirmaron que no queda mucho para que lo veamos entre nosotros. Recordemos que la última vez que tuvimos novedades de Hollow Knight Silksong fue en 2019 en la conferencia de la E3 de Nintendo. Desde entonces, silencio de radio y encima Team Cherry que no actualiza su blog desde esa fecha. Tocará esperar un poco más, pero ahora con fe y esperanza de que quizá este año finalmente esté entre nosotros. Vamos con una muy interesante del equipo rojo, porque esta semana se ha conocido nueva información sobre los Ryzen 7000, más puntualmente sobre las familias Phoenix y Dragon Rage para portátiles. Según filtraciones, estos CPUs Phoenix incluirán una gráfica integrada bajo la arquitectura RDNA3 que igualará en rendimiento a una placa de gama media como la GeForce RTX 3060M. Lo mejor de todo es que estas integradas no son las más potentes de la familia, sino que son los modelos que acompañarían a los CPUs de Ultrabooks enfocados en bajo consumo energético. Según filtraciones, los Ryzen 7000 serán compatibles con memoria DDR5, interfaz PCI Express 5.0, contarán con núcleos Zen 4 a 5 nanómetros y gráficos RDNA3. En TDP se especula un consumo de 35-45 watts para Phoenix y más de 55 watts para Dragon Range. Estos productos saldrían recién el año que viene, seguramente con un anuncio en la CES de 2023. Si esto llega a ser verdad, básicamente en una Ultrabook tendríamos una integrada que puede igualar a una RTX 3060M Max Q de 60 watts o a una RTX 2060 o RX 5600 de escritorio.
uno de los mayores saltos de rendimiento de una generación de gráficas integradas, porque básicamente estaríamos duplicando el rendimiento de la actual generación. Tocará esperar más datos, pero parece que el segmento de notebooks se pone cada vez más picante. Lástima a sus precios. La que no conoce vacaciones es TSMC, porque esta semana anunció el lanzamiento de su nuevo proceso de fabricación de 1.4 nanómetros. Sí, chicos, 1.4 nanómetros. Eso le pasa el trapo a Samsung y sobre todo a Intel, que prometía llegar a los 1.4 nanómetros en 2029, según su hoja de ruta publicada en 2019. Si quiere alcanzar a los taiwaneses, al equipo azul le tocará apurarse con los Intel 20A o 2 nanómetros, litografía que se especula que llegaría en la primera mitad de 2024, para luego avanzar con la Intel 18A o 1.8 nanómetros, que también se anunciaría en el mismo año. Siguiendo con TSMC, recordemos que para este 2022 tendremos más información sobre sus nuevos 3 nanómetros, pero solo en clientes selectos, y para 2026 se especula que comenzarán la producción en masa de las obleas de 2 nanómetros. Volviendo a los 1.4, su producción en masa está programada para ser lanzada entre 2027 y 2028, por lo que tendremos que esperar bastante para ver si finalmente logran acabar con la ley de Moore. Los que tuvieron una semana bastante apagada fueron los usuarios de Xbox, que la acaban de terminar de la peor manera, porque por culpa de su restrictiva política de DRM, los jugadores tuvieron un bonito pisapapeles durante más de 4 días. El viernes de la semana pasada, miles de usuarios en todo el mundo reportaron que no podían entrar a sus juegos, iniciar sesión en la nube o entrar a la tienda. Viendo el quilombo que se le venía, Microsoft confirmó que sus servidores estaban experimentando una interrupción importante. El tema es que horas después de que anunciaron que estaba todo bien, los problemas volvieron a aparecer, con una caída casi total en ciertas partes del mundo y en otras donde las desconexiones iban y venían. Para peor, culpa de su política de DRM, que obliga a los usuarios a estar conectados continuamente a internet, ni siquiera podían jugar a juegos offline, dejando a la Xbox como un bonito adorno abajo del televisor, pero sin ninguna utilidad. Tocará ver si tras este cagadón del equipo verde, los jugadores podrán hacer valer sus derechos y por lo menos lograr que, como en la PlayStation 5 o en la Nintendo Switch, sea posible jugar offline. La que la sigue comiendo fuerte es China. Esta semana se conoció un informe de la Cámara de Comercio Europeo en China en el que afirma que un 23% de las empresas europeas en el país oriental están considerando la posibilidad de tomarse el palo. Los resultados surgen de una encuesta sobre el impacto que la política china con el COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania están teniendo en los negocios europeos en China. Si bien las empresas son de muchísimos rubros, regiones y tamaños, más del 90% afirmó que los problemas en China los están afectando. Tras las estrictas medidas de contención por el COVID-19, un 85% de los encuestados afirmaba tener dificultades para acceder a las materias primas y componentes, un 89% dijo que tiene dificultades para transportar esos materiales y componentes, y otro 83% tiene dificultades de entrega a nivel internacional. Como vemos, chicos, el contexto del mundo le está pegando duro al régimen, al punto que los ejecutivos chinos se han preocupado por este resultado, advirtiendo de las graves consecuencias y pérdidas para el país si las fábricas permanecen cerradas. El que las hace las paga y claramente se lo están haciendo cumplir a Rusia. Esta semana el Reino Unido ha lanzado un conjunto de sanciones que golpea a 63 entidades rusas, entre ellas sus 2 fabricantes de procesadores, Baikal Electronics y el Moscow Center of Spark Technologies. Básicamente por decreto han bloqueado la tecnología ARM y sus licencias al gobierno y a las empresas rusas en un intento de que Putin termine con la invasión a Ucrania. Esto básicamente le corta las patas a nivel de tecnología, dado que tras los bloqueos comerciales de AMD, Intel y Nvidia, la opción rusa era seguir con ARM para su proyecto Baikal BS-1000. Este golpe le da de lleno a las tecnológicas rusas, que ahora su única opción será buscar tecnologías en fundiciones chinas con tal de salvar su infraestructura. Tocará esperar nuevas morcillas, pero el futuro ruso no parece nada alentador. ¿Se acuerdan de las Arc Alchemist, las placas de video de Intel? Sí, esas que iban a salir a principios de año, pero al final no. Bueno, parece que eso no es lo más grave.
Según confirmó la directora general de Intel Visual Compute Group en un post de su blog oficial, la gama de entrada de GPUs Intel Arc Serie A para PC será exclusiva de China y únicamente estará disponible en PCs preensambladas y OEM. Si posta, al resto del mundo solo le quedará la chance de conseguir una Intel Arc 5 o Arc 7, la gama media y alta, que según la ejecutiva estarán disponibles en el verano de este año, o sea, nuestro invierno. Claramente que el equipo azul tiene bastante que aprender, por lo menos en el segmento de GPUs, con los constantes retrasos que ha sufrido la tan mencionada familia de placas de video para PCs. El hecho de lanzarlas exclusivamente para el segmento OEM en China levanta las sospechas sobre si harán lo mismo en otras partes del mundo, generando que, si bien podrían llegar este año, quizá en algunos territorios más solo lo hagan en PCs preensambladas e impidiendo comprarlas por separado para darle por fin unas merecidas vacaciones a ese APU. No podía faltar, obviamente, nueva data sobre las próximas placas de video de Nvidia. Hablamos de las GeForce RTX 4000 que llegarían en septiembre-octubre, pero que quizás se anuncien oficialmente en la Computex de junio de este año y que seguramente se van a ir filtrando cada vez más datos. En estos días, un conocido filtrador ha publicado que la GeForce RTX 4090 haría uso de un chip AD102-300 y contará con 24 GB de memoria GDDR6X a una velocidad de 21 GB por segundo y tendrá un consumo de 600 watts. Todo esto prometiendo una gran mejora de rendimiento, pero con un mayor consumo y con el PCI 5.0 como requisito para alimentarla. Si miramos bien las especificaciones, chicos, notaremos que estamos ante la misma configuración de memoria que la GeForce RTX 3090 Ti, por lo que la información de Igor's Lab, que afirmaba la compatibilidad del PCB de esta última, no estaría tan errada. Por otra parte, el segundo dato interesante que se conoció esta semana fue el de la GeForce RTX 4070, que estaría basada en el chip AD104-400, vendría con 12 GB de memoria GDDR6 a una velocidad de 18 GB por segundo y con un consumo de 300 watts. Habrá que ver si realmente los 5 nanómetros de TSMC son capaces de exprimir a fondo a la arquitectura Ada Lovelace, o si, como les conté en morcillas anteriores, podrían llegar bajo los 4 nanómetros para competirles al diseño híbrido de las Radeon RX 7000. Una de cal y una de arena para Nintendo. Esta semana se conoció que la consola híbrida de la Gran N ha batido récords al vender más de 107 millones de unidades a marzo de 2022, cifra que solo superaron anteriormente 2 consolas, pero de las cuales ninguna está a la venta de forma oficial. Pese a las conocidas dificultades de este 2022, la japonesa se acerca a los números de la PlayStation 4 con 116,6 millones de unidades y a los 155 millones de la PlayStation 2. A nivel de números, Nintendo vendió un 20% menos con respecto al año anterior, con 23,06 millones de consolas, de las cuales un 25% corresponden al modelo OLED y un 58,7% para la versión estándar. Del mismo modo, a nivel de juegos, fueron 39 los títulos que con más de 1 millón de unidades vendidas impulsaron las ventas de la Switch en un 1,8%, lo que supone, según la japonesa, la cifra de ventas en software anual más alta jamás registrada para una de sus plataformas. Por otra parte, se vienen muchos lanzamientos fuertes para lo que queda del año, por lo que una consolita de estas todavía tiene bastante camino por delante. Ustedes, chicos, tienen la Switch, ¿cuál fue el último juego que han comprado? Me lo dejan por favor en los comentarios. Por lo menos eso se cree, dado que si escucharon bien la noticia, les dije que Nintendo vendió un 20% menos de consolas que el año pasado, y parece que esto será una tendencia recurrente en los próximos años, al punto que la propia Nintendo ya está pensando en un cambio de generación. En palabras de su presidente, Shuntaro Furukawa, el ciclo de vida de la Switch ha sido más largo por la manera en la que se fue asentando en el mercado, pero su principal preocupación es si la empresa estará preparada para generar una transición fluida hacia la próxima consola, y más teniendo en cuenta sus experiencias anteriores con la Wii y la Wii U. Ahora, tampoco es que vamos a ver una Switch 2 el año que viene, al contrario, porque según varios analistas de mercado, a la Switch todavía le quedan al menos 2 años hasta que se lance una nueva consola, nuevamente enfatizando que le queda cuerda para rato.
La noticia más importante de la semana, chicos, ha sido obviamente el lanzamiento de las nuevas Radeon RX 6050. Son básicamente refritos o refresh de los modelos anteriores, pero con un aumento de rosca en sus frecuencias y memorias más rápidas. Les voy a ir contando sus principales mejoras mientras les muestro algunos gráficos de rendimiento de cada una, cortesía de los franceses de Guru 3D. De menor a mayor tenemos la Radeon RX 6650 XT, placa basada en el chip Navi 23 con 8 GB de memoria, que en vez de 16 GB de la RX 6600 XT, ofrecen 17.5 GB por segundo de transferencia, 18 en los modelos overclockeados y un TDP de 160 watts. Esta Radeon RX 6650 XT es una GPU pensada para jugar en Full HD, incluso a resoluciones widescreen, y entrega un rendimiento similar al de una GeForce RTX 3060 y en ocasiones superior al de una GeForce RTX 3060 Ti en esas dos resoluciones, pero cayendo mucho a medida que sumamos más píxeles. El tema es que su precio recomendado de salida es de unos $400, $20 más que la RX 6600 XT, número que la pone a competir en el segmento de la RTX 3060 Ti de Nvidia, siendo inferior en potencia y ni hablar en juegos con trazado de rayos o DLSS. Seguimos ahora con la Radeon RX 6750 XT, una tarjeta basada en la GPU Navi 22 que viene con 12 GB de memoria GDDR6 con un ancho de banda de 18 GB por segundo contra los 16 de la RX 6700 XT y todo con un TDP de 250 watts. En el caso de la RX 6750 XT estamos en promedio ante un 10% de rendimiento adicional contra la RX 6700 XT y que viene a competirle a la RTX 3070 y en ocasiones a la RTX 3070 Ti, comiéndola obviamente en juegos compatibles con trazado de rayos y entregando su mejor versión en bajas resoluciones hasta 1440p gracias a sus tecnologías de caché. El precio recomendado de la RX 6750 XT es de $550, $70 más que la RX 6700 y 50 más que la GeForce RTX 3070, precio difícil de justificar como pueden ver en los gráficos al compararla contra su competencia verde. Finalmente, la tope de gama del Red Team es la tan esperada Radeon RX 6950 XT, esperada por todos los que no perdieron todo con la caída de las criptos. Esta plaquita integra el chip Navi 21, que viene con un poquito de rosca adicional, 16 GB de memoria GDDR6 a 18 GB por segundo, 128 MB de Infinity Cache y un consumo de unos 335 watts. De todas es la más interesante, dado que ofrecería de media un 7 o un 12% de rendimiento adicional contra la RX 6900 XT a un precio de $1100, unos 100 más que la RX 6900 XT, pero 200 y 800 menos que su competencia directa, la RTX 3090 y RTX 3090 Ti respectivamente. En resumen, chicos, excepto la Radeon RX 6650 XT, la RX 6750 XT y sobre todo la RX 6950 XT son muy buenos lanzamientos de AMD a nivel de precio-rendimiento, siempre y cuando se respeten los precios recomendados. Para que este lanzamiento se entienda, y digo se entienda porque a menos de 6 meses de que lleguen las GeForce RTX 4000 y las Radeon RX 7000, a nadie le hace sentido lanzar placas de video nuevas justo ahora. Tengan en mente que el foco del equipo rojo no fue entregar las placas más potentes del mercado, sino de contar con productos con una buena relación precio-rendimiento que puedan aguantarse la llegada de la nueva generación. Se especula que los precios de las nuevas placas de video no van a ser nada baratos, y si a eso le sumamos los quilombos actuales del COVID-19, la invasión de Ucrania y la inflación yanqui, es muy probable que también a la nueva generación de GPUs le toque su porción de problemas. Por lo que los jugadores con plata en mano podrán hacer una mejor elección contra las RTX 3000 del equipo verde con estas nuevas Radeon RX 6050 XT. Cortamos, chicos, con un par de lanzamientos de Razer. La semana pasada la marca de las tres serpientes presentó su nueva barra de sonido Leviathan V2, la evolución de la barra que han visto en mis videos y que viene equipada con dos controladores de rango completo,
2 tweeters y otros 2 en la parte trasera, además de un subwoofer externo. Cuenta con THX Spatial Audio que se activa en la PC mediante Razer Synapse, Bluetooth 5.2, pies desmontables y obviamente no podía faltar lo infaltable en los productos Razer, iluminación RGB Chroma con 18 zonas de iluminación. Ya por el RGB amerita el cambio, pero me la baja que no tiene los agujeritos para colocar en la pared, obligándonos sí o sí a tenerla en el escritorio. El segundo lanzamiento de la marca es el nuevo mouse tope de gama para eSports, el nuevo Razer Viper Beats Pro. Hablamos de la evolución del Viper, mouse simétrico al que se le ha reducido el peso en un 20%, pasando de 74 a 58 gramos, convirtiéndolo así en uno de los más livianos del mercado. Entre otras mejoras, tenemos un sensor óptico Focus Pro 30K con una resolución de hasta 30.000 dpi, una velocidad de hasta 750 IPS y una aceleración de 70G. Suma también interruptores ópticos Razer de tercera generación que prometen al menos 90 millones de clics de vida útil, conectividad cableada Razer SpeedFlex mediante USB-C o de forma inalámbrica con Razer Hyperspeed, entregando hasta 80 horas de autonomía. Ustedes dirán, pero Edu, ¿cómo hace para tener tanta batería? Y es simple, no tiene RGB. El precio recomendado es de $150, lo mismo que el Viper Ultimate, que trae base cargadora, 20 gramos más y 100% más de RGB. Vamos con la crónica de una muerte anunciada de la mano de FIFA y Electronic Arts. El año pasado me cansé de contarles que estos que fueron dos tortolitos durante tanto tiempo empezaron a ver sus diferencias tras que FIFA le pidiera a EA duplicar el costo de las regalías para acceder a su nombre y demás. Básicamente, la Asociación de Fútbol Mundial pedía más de $1.000 millones por 4 años de licencia, y ya sabemos que con Electronic Arts son todo sonrisas y amor hasta que hablamos de dinero. Bueno, tras idas y venidas, amenazas y contraamenazas, se terminó el amor y parece que el que iba a ser lanzado como FIFA 23 finalmente se llamará EA Sports FC 23. En un post de su blog, EA lo hizo oficial y sin decirlo textualmente, dio a entender que FIFA se va a tener que meter su licencia donde le quepa, porque el que hace más de 20 años que viene haciendo juegos de fútbol soy yo, y el único que más o menos podía competirme se hundió hasta los sobacos lanzando un juego recontra roto. Besos FIFA, nos revimos. Atentamente, el diablo. La segunda novedad picante tras el lanzamiento de las Radeon RX 6050 XT fue el anuncio de los juegos compatibles con su tecnología de reescalado Fidelity FX Super Resolution 2.0, más conocida como 2.0. Si bien se sabe que cada estudio y desarrollador tendrá la responsabilidad de implementar esta tecnología, AMD está atrás de varios títulos picantes y como tal parece que está presionando con el pulgar a ese esfínter para salir a competirle de igual a igual al DLSS 2.0 de Nvidia. En pantalla están viendo los primeros 11 juegos compatibles con esta versión de la tecnología y que recibirán un parche en el corto plazo para poder aprovechar la segunda versión de FSR. Seguramente con el pasar de los días veremos muchos más títulos compatibles. Lo interesante de todo esto es que un día después de conocerse esta lista de títulos compatibles con FSR 2.0, Tech Power Up publicó una comparativa técnica sobre esta tecnología que les recomiendo que la vean porque posta que está desubicada. Según analiza este portal, FSR 2.0 utiliza el algoritmo de Lanczos, pero ahora se usarán varios fotogramas de entrada en lugar de uno solo, y en esta segunda versión también utilizarán un escalado temporal que, usando información de los anteriores fotogramas, se dividirá en 3 buffers: profundidad, color y vectores de movimiento. Todo eso permitirá eliminar el ghosting en la imagen y escalarla a mayor resolución sin perder tanta calidad. Por el momento, DLSS entrega en promedio un 5% de rendimiento adicional contra FSR, pero estamos ante un paso gigante de AMD que en poco tiempo ha logrado plantarle cara a DLSS 2.3 y encima siendo una opción de código abierto, es decir que funciona en placas de Nvidia y seguramente a futuro en las de Intel y alguna que otra china falopa. Cerramos la morcilla con una muy triste para todos los loros que todavía usan uno de estos para escuchar música. Es que esta semana Apple anunció que descontinuará el mítico iPod, el reproductor de música lanzado en 2001 que evolucionó el mercado de la música portátil y le dio para que tenga a los reproductores a pilas de Sony y Philips.
Bueno, tras 20 años de su lanzamiento, la empresa le dice adiós para siempre, confirmando que seguirán vendiendo su séptima generación de iPod Touch hasta el fin del stock. El iPod marcó un antes y un después para la empresa y se mantuvo vivo por 7 generaciones hasta 2019, fecha en la que llegó un iPod Touch con un procesador A10 y 32 y 128 GB de almacenamiento, pero siendo recibido por un mercado cuyo foco se ha movido de la música descargada al streaming y donde el almacenamiento y las colecciones de discos han dejado de tener sentido. Con el tiempo, este tipo de productos han perdido su público y su encanto, excepto los loros que todavía, por su tamaño, peso y portabilidad, lo usamos para entrenar. Ahora sí, chicos, arrancamos con la mejor sección de la morcilla de noticias, que no es otra que el sacro bonus track morcillero. Vamos de menos a más turbina con un rumor que podría atentar contra uno de los personajes con más historia de Street Fighter. Según un compositor freelance de Street Fighter V, Fei Long no saldría más en próximos juegos de la franquicia. Es que la familia de Bruce Lee, personaje en el que se basa Fei Long, por si no se dieron cuenta, habría cambiado de opinión con respecto a las presentaciones humorísticas del famoso artista marcial. Básicamente, para la familia Lee, cualquier tipo de parecido con el señor Bruce Lee no puede ser cómico, sino que tiene que ser honorable. Eso generaría que el personaje, cuya primera aparición fue en Super Street Fighter 2 de 1993, no vuelva más al roster del juego. Si bien desde Capcom no se han pronunciado oficialmente, cuando el río suena, piedras trae. Personalmente me llama la atención que no se mencione a Marshall Law de Tekken, que a pesar de que en el ring la rompe toda, en las cinemáticas y en la historia es un payaso. Vamos con una que muestra cómo la generación de cristal es muy pero muy fuerte en Estados Unidos. Esta semana Wordle, un juego de sopa de letras para celulares, publicó un comunicado en el New York Times por un malentendido con el término feto, palabra que ahora está medio cancelada por las recientes controversias sobre el aborto. Fue durante el 9 de mayo cuando la versión del juego Wordle en inglés tuvo dos palabras distintas para algunos usuarios. Una, la que originalmente había que adivinar, que era feto, y la otra por la que, minutos antes, fue cambiada tratando de evitar el quilombo que ya preveían que se les vendría. El tema es que en Estados Unidos hay un documento de la Corte Suprema en el que se estaría valorando limitar el derecho al aborto de las ciudadanas. Esto genera que obviamente haya posiciones encontradas, a favor y en contra, y la discusión se genere en Twitter y se termine censurando idioteces como esta. Como ven, el primer mundo no es el primero en muchísimas cosas. ¿Ustedes qué piensan, chicos? ¿Estuvo bien Wordle en disculparse o son todos unos llorones? Vamos con una bastante turbina que pasó en el país más feliz de América Latina, y también con esas curvas tan voluptuosas para llegar a la playa como para no ser feliz. En estos días el gobierno de Costa Rica ha declarado la emergencia nacional tras haber sufrido continuos ataques de un grupo de ciberdelincuentes denominado Wizard Spider. Estos hackers habrían confiscado información mediante el ransomware Conti y la han liberado tras pedir un rescate de $10 millones, el cual les fue denegado. Hablamos de que se hicieron públicos casi 772 GB de datos robados al gobierno de Costa Rica, con los datos privados de millones de ciudadanos costarricenses y muchísimas empresas también, y que pusieron en jaque a varios sistemas informáticos del gobierno. Por el momento, solo uno de los afiliados al grupo ha asumido la responsabilidad del ataque. Han amenazado con ataques adicionales, ya que los rescates no se han pagado, y han declarado que estos serán todavía más graves. Parece que los ticos la tienen complicada contra la ciberdelincuencia. Vamos a cerrar este bonus track morcillero con la noticia más triste de la semana. Triste si sos menor en China. Es que el gobierno chino ha extendido el horario de protección al menor de la televisión al contenido online. Básicamente, de ahora en más, las plataformas de streaming en China deberán intensificar los controles para evitar que los usuarios menores de edad gasten dinero en los streamers o se conviertan en streamers sin el consentimiento de un tutor. Básicamente todos los menores de 18 años ya no podrán dar propinas a un streamer, ni tampoco podrán ver contenido desde las 10 de la noche en adelante. Esto únicamente afecta a los servicios locales como Bilibili, Ouya y Douyu y Douyin, pero no tanto a Twitch y a YouTube.
Si se acuerdan, en morcillas pasadas les conté que los menores no podían jugar juegos online en la semana, sino solo 3 horas los fines de semana, por lo que parece que es más rentable ponerse un parry pollo o un parry murciélago que ser un adolescente streamer en China. Antes de terminar la morcilla, chicos, toca el bonus track del bonus track. Seguramente ya todos están al tanto del crash del mercado de las criptomonedas, siendo el más afectado el token Luna y Terra UST, la stablecoin que seguía la paridad del dólar, que perdieron un 94 y un 60% respectivamente. El tema es que ante el pánico causado por los números rojos y las alertas en todos los medios, se ha generado una bola de nieve que ha provocado corridas y pérdidas a muchísimos inversores que pusieron sus ahorros en estos proyectos. Es más, en el hilo de Reddit de Luna se comenzaron a ver relatos sobre intentos de suicidio y muchísimos dramas personales de gente que invirtió los ahorros de su vida en estas criptomonedas y ahora los han perdido. Tocará ver qué pasa en el corto plazo, si el mercado retoma las velas verdes o si veremos todavía más caídas, pero creo que la lección para todos es que no hay que invertir dinero que no estemos dispuestos a perder. Bueno, loros, estas fueron las noticias más importantes desde el sábado 7 hasta hoy viernes 13 de mayo. Muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.